Bien, vamos a dar paso ahora a Mónica Sánchez Tierra Seca, de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la representación del swedenborgianismo en William Blake. Buenas tardes, soy Mónica Sánchez Tierra Seca y estoy muy contenta de estar aquí porque es la primera vez que asisto a una edición de este congreso y bueno, por conocer a gente nueva interesada en la cultura y sobre todo en aportar algo a ella. Yo soy graduada en Humanidades y Estudios Sociales y bueno, estoy iniciando mi carrera investigadora en el ámbito de la historia del arte. Entonces, como creo que es muy humano y humanístico el tema de la religiosidad de cada uno y el espiritualismo, he querido traer a este congreso una aportación sobre dos personalidades ampliamente reconocidas en sus respectivas culturas, aunque tal vez no tanto en las nuestras. Serían los dos autores, el inglés William Blake y el sueco Emanuel Swedenborg. En un primer momento titulé mi comunicación como representación del swedenborgianismo en William Blake, pero evidentemente la aplicación del tema que estamos tratando aquí podría dar un subtítulo a esta comunicación que sería un proyecto de Dios con forma humana. El objetivo de este trabajo, como se intuye en el título, sería por tanto desentrañar los lazos de semejanza en la concepción de Dios de William Blake y Emanuel Swedenborg. Bueno, me interesaría dejar claro una cuestión, que es la de por qué he considerado que William Blake es un artista contemporáneo, y es por donde voy a empezar. Puede resultar confuso porque William Blake es la viva imagen del romanticismo inglés, junto a otros poetas, pero en este caso he preferido ajustarme a los estudios más innovadores de las últimas décadas que han tratado de desmitificar la plenitud de esta imagen, no para quitarle mérito a William Blake como artista romántico, sino para sumarle todavía más méritos. Entonces, bueno, para Estrella de Diego, por ejemplo, decir que Blake es un artista romántico es una categorización reduccionista, ya que su obra introduce cuestiones que van a ser clave para los artistas del siglo XX y concretamente para los surrealistas. Serían cuestiones como la escritura automática a partir de la reproducción de sus visiones o, por ejemplo, otras cuestiones relacionadas con la productividad y el tiempo. Entonces, no quiere decir esta afirmación, incido en ello, que sea un error clasificar a Blake como un romántico, puesto que es una verdadera premanifestación del romanticismo inglés y uno de los poetas que mejor cumple el papel del metafísico ideal que interesa en esta literatura. De hecho, esta misma mañana Javier Pérez Castilla ha tratado el siglo XIX y el romanticismo y también ha incidido en la idea de potenciar la espiritualidad en esta época. Por lo que se quiere demandar en este caso, y aquello en lo que yo quiero destacar, es en su papel, al menos como precedente del artista contemporáneo, así como reafirmar que la originalidad de su obra precisa de una identificación mucho más completa y más compleja. Bueno, por presentar muy brevemente a los dos autores que voy a tratar y mencionar los puntos más característicos de su obra y pensamiento, cabe señalar que Emanuel Swedenborg nació en Estocolmo y es conocido como el profeta del norte. Él se inserta en el contexto de la Europa del siglo XVII, en la cual estudió humanidades, aunque bueno, las humanidades de su contexto. Y llegó a ser un importante científico en ámbitos tan distintos como la astronomía, la geología, la anatomía, la mineralogía o incluso la ingeniería. Swedenborg publicó en un periodo de 24 años una obra ingente de libros científicos con importante repercusión para los estudios de su época. Y bueno, hacia la mitad de su vida, que sería la mitad que nos interesa, fue partícipe de una experiencia que suele tratarse como un giro radical en su vida y comenzó a dedicarse a la teología. Las obras que dejó a partir de ese momento son las que interesan aquí. Así que, a partir de la interpretación que sus seguidores hicieron de estos textos, se fundó la Nueva Iglesia, activa hasta el día de hoy. Aunque realmente la doctrina de la Nueva Iglesia difiere un poco de la doctrina swedenborgiana en ciertos aspectos que no vamos a poder ver aquí. Juan Antonio Antón Pacheco es un especialista en Swedenborg que establece una serie de elementos o claves imprescindibles para conocer su pensamiento. Se trata de una serie de ideas que además son recurrentes en toda la obra del místico sueco y que fue completando a lo largo de su vida en diferentes escritos. Me estoy refiriendo a las nociones sobre unidad, determinación, correspondencia, orden y armonía que constituyen y cohabitan el mundo.
y que es muy importante mencionar que Swedenborg no adquirió de forma espontánea una vez que empezó a interesarse por el mundo espiritual, sino que son ideas que él ya había desarrollado sobre la estructura del mundo y que una vez que comienza a interesarse en el mundo espiritual, las traslada a este ámbito. Lo que le otorga un discurso bastante coherente. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cumpliendo el prototipo de científico ilustrado y de reformador cristiano, Swedenborg tuvo un enorme influjo en el pensamiento romántico posterior a él. Y de entre todos aquellos autores en los que hizo mella el swedenborgianismo, la que nos interesa aquí es la influencia que ejerció en William Blake para el desarrollo de su pensamiento religioso. William Blake fue un grabador y poeta, aunque también hay quien opina que era un genio al borde de la locura, siendo así como lo escribió el poeta Edward Fitzgerald. Por no detenerme mucho en los datos biográficos, pues tan solo añadiré que William Blake manifestó sus propias representaciones de cada uno de los textos religiosos y mitológicos que llegaban a sus manos, ya fuese mediante creaciones literarias o gráficas, las cuales debemos concebir como una obra unitaria y por ello son tan importantes sus libros iluminados, ya que ofrecen las dos partes de la información, además de ser estéticamente perfectos. Si hubiese que resumir todo su pensamiento en una sola frase, yo creo que sería una en la que se dijera que para William Blake el arte es una disciplina espiritual que trata precisamente de liberar al hombre uniéndolo con Dios. Y tanto es así, ya que a través del arte pudo dejar constancia de todas sus visiones sobre la creación del universo y la función que Dios cumple en él. Es evidente que, como ocurre en muchos místicos, el Dios de William Blake no se corresponde con el Dios ortodoxo. Entonces, otra pregunta que cabría preguntarse sería, ¿quién es el Dios del que nos habla el poeta? Como veremos, Blake marca firmemente la concepción de un Dios que solo existe desde la imaginación y, por tanto, desde la propia existencia del hombre. Cualquiera que conozca alguno de sus grabados conoce la imagen de Urizen, que tengo detrás de mí, y, de hecho, en el libro de Urizen, publicado en 1794, este es descrito como un Dios incorpóreo, pero simbólicamente le atribuye forma humana, y es el ente sobre el que descansan todas las cosas creadas. Hay un poema de William Blake que resume a la perfección su interpretación de Dios, del cual voy a recitar un fragmento. El poema se titula La Divina Imagen, y dos de sus estrofas dicen así: porque amor, piedad, paz y misericordia es Dios, nuestro Padre bien amado. Y paz, amor, piedad y misericordia es el hombre, es su Hijo y su cuidado. Porque la misericordia tiene humano corazón, la piedad un rostro humano, el amor la divina forma humana y la paz el humano atavío. El que acabo de leer se trata de un poema con el que también Kathleen Raine inició uno de sus ensayos sobre William Blake, precisamente para poner en relación la noción de lo divino humano del poeta con la de Swedenborg. Este se trata, sin duda alguna, del poema en el que Blake hace su alusión más directa a la imagen de Dios con forma humana, y es por ello por lo que lo he traído aquí. Sin embargo, no es el único caso en el que lo hace, y en eso consiste mi trabajo escrito. Vemos además que las cualidades cristianas por antonomasia, misericordia, amor, piedad y paz, que el poeta repite, se encuentran del mismo modo en el hombre y en Dios, puesto que son lo mismo. Con ello, Blake nos lleva directamente a una de las claves de la doctrina swedenborgiana, que es la figura del macroantropos. Chesterton ya se había dado cuenta de esto cuando escribió sobre Blake e incidía también en la figura del Dios personal, con figura de hombre, que cierra el círculo de su cosmogonía. De manera que, citando a Chesterton, una vez que se entienda esta noción de Blake de que la divinidad es más corpórea y concreta, cuanto mejor la conocemos, se entenderá con facilidad la línea certera y la extraordinaria literalidad de su obra más pictórica. Lo que nos viene a decir es que cuanto mejor conozcamos la imagen de Dios, más cerca estaremos de él. Y Blake, cuanto más nítidas pintaba y describía sus formas, es porque mejor lo conocía. El Dios con forma humana es una de las obsesiones que Swedenborg manifiesta en su teogonía y en la que recaen el resto de claves de su pensamiento. La unidad, la determinación, las correspondencias, el orden y la armonía que dominan el mundo solo existen en calidad de la existencia de esa figura humana que es Dios, lo que implica que todo el cosmos se encuentra interrelacionado. Esta interrelación de la que Blake es partícipe solo es posible explicando la teoría de las correspondencias
en clave swedenborgiana. Muy brevemente, las correspondencias son el medio que las imágenes y las formas del mundo espiritual tienen para reflejarse en el mundo natural. Y es justamente del mismo modo como Dios se contempla en la tierra y como abarca el universo. Es decir, a través de correspondencias, el hombre puede contemplar a Dios con forma humana. Estas son las que permiten la unidad del cosmos, la determinación de un mundo para con el otro, el orden entre todas las cosas y la armonía entre los opuestos. Asimismo, todas estas nociones se encuentran contenidas en Dios y tal como existe en su condición de macroantropos. De algún modo, la clave para comprender el mundo natural se encuentra en el propio hombre, pues este presenta las mismas características que el universo en tanto que microcosmos. La estructuralidad, la armonía del cuerpo humano, el hecho de que todas sus partes se interrelacionan y desarrollan funciones complementarias, se reflejan en la solidaridad y la unidad del universo. Resulta que Blake había sido rechazado en la Nueva Iglesia en muchas ocasiones por las críticas que hacía Swedenborg en una de sus obras más famosas, El matrimonio del cielo y el infierno, que pueden ver en la pantalla. Pero también es cierto que estas críticas son a veces incongruentes y más bien tienen un tono satírico, por lo que tampoco deben tomarse como una separación radical con las ideas del sueco. Y para finalizar, tal es esta incertidumbre entre la relación que existe entre ellos que, a partir de 1887, la imagen divina fue utilizada para enseñar la doctrina swedenborgiana en la Nueva Iglesia, gracias a la actuación de un seguidor bastante respetado de esta religión llamado James Spilling, que afortunadamente sí tuvo en consideración los aspectos en los que Blake y Swedenborg coincidían. Y aunque fuese casi un siglo después de la publicación de las Canciones de Inocencia, Spilling de alguna manera se convirtió en parte del origen del trabajo que yo estoy realizando, ya que él también vio en la imagen divina de Blake los mismos propósitos que contenía la doctrina swedenborgiana, es decir, que la misericordia, la piedad, la paz y el amor son cualidades tan divinas como humanas. Gracias.